Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. Hay personas que tienen alta facturación porque tienen negocios o un buen salario, pero el dinero les entra y les sale sin saber exactamente por qué. Y hay personas que no tienen grandes ingresos, pero son capaces de vivir tranquilamente con lo que tienen, porque son buenos gestores con su dinero, tienen una sana relación con el dinero. El problema de los el problema de los primeros que he comentado, es que posiblemente, por las razones que sea, por talento personal, por suerte, porque han sido disciplinados en volverse expertos en su materia que les ha provocado que tengan, prosperidad en sus vidas, muchas veces son personas que son grandes hacedores, son personas que actúan bastante y logran resultados. El problema es que muchas veces no están trabajados a nivel interno, y eso al final se acaba reflejando en su relación con el dinero. ¿Y en qué fase se acaban percatando de que algo no cuadra, ¿no? De que el dinero entra y sale de sus vidas y la verdad es que no logran manejarlo como personas adultas y maduras, ¿no? Muchas veces es porque, digamos que ese flujo de dinero ha ido entrando en sus vidas, se ha dado un poco por sentado ese valor de la vida que la vida les ha concedido, que se lo habrán trabajado, no discuto que no, por supuestísimo, pero digamos que lo han tenido siempre ahí, no han tenido problemas, ¿no? No han vivido en la escasez y los sufrimientos psicológicos que conlleva ello. Y entonces, ¿qué ocurre? Que son personas que realmente no valoran el retener y hacer crecer el dinero que ya les ha entrado, ¿no? Todos hemos conocido casos así, quiero decir, los típicos famosos, estrellas del cine, de la música, referentes en diversos sectores, gente muy próspera, pero que luego los ves con un alto nivel de vida y al cabo de unos años te acabas enterando de que está en bancarrota y dices, ¿cómo puede ser? Si era famoso, si tenía un buen estatus o una buena reputación en su sector, en su ámbito profesional, en el que fuese, ¿no? Pues por estas mismas razones, que decir, al final el dinero si no lo tratas bien, se acaba yendo, ¿no? Y no siempre hay margen de segundas oportunidades, porque según cómo la cagues, pues realmente puede volver a tu vida después de mucho tiempo perdido o nunca más, en función de si tienes capacidad para recuperarte por los motivos que fuera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que las personas que más o menos que tienen negocios tal y cual, y a veces por eso el éxito temprano no se aconseja, ¿no? El éxito temprano, antes de la madurez de la personalidad, es una espada de doble filo, porque sí que es cierto que la juventud tiene una versatilidad a la incertidumbre que ya la gente mayor ya no tiene tanto, está más resentida y es más precavida, ¿no? Con la vida en general. Pero cuando realmente no tienes la cabeza amueblada, pues ocurren esas cosas. Y ya yo he tenido casos así, de clientes de coaching financiero que realmente tienen una alta facturación, pero también han tenido un tren de vida alto y dicen, oye, mira,
he tenido un caso, por ejemplo, de que se compraban una bicicleta cada mes, o se compraban un coche cada X tiempo, o siempre yendo a restaurantes de alta cocina, o viajando por aquí y por allá, pero siempre viajando a un coste alto, no viajando de manera equilibrada o intentando no despilfarrar, ¿no? Y bueno, esa es la tónica de mucha gente, emprendedores y empresarios con alto poder adquisitivo. Y dices, ¿cómo puede ser? Si son empresarios tendrían que tomar conciencia de su dinero. Y es que muchos de ellos son buenos gestionando las finanzas de la empresa. De lo contrario no gozarían de la salud empresarial que tienen con sus negocios, pero a nivel personal, en sus finanzas personales hay un desajuste. O sea, hay un desbalance total. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? Y es por esta razón que he estado explicando. Cuando tienes un flujo de dinero, un torrente de dinero constante y alto en tu vida, pues lógicamente dices, ¿para qué tomar mayores medidas de gestión de este dinero si ya me entra a gran escala, ¿no? Pues precisamente cuanto más dinero te entra, bueno, yo creo que siempre, lógicamente, siempre hay que gestionar bien las finanzas personales, siempre. Pero no menos cuando precisamente tienes altos ingresos. De hecho, cuando tienes altos ingresos, por lo general, por inercia tienes más responsabilidades, o porque tienes una familia, o porque, bueno, tienes préstamos, o una hipoteca, o lo que sea, ¿no? Y por tanto tienes un mayor grado de responsabilidad con respecto a todo aquello que consumes o factores de los cuales dependen de ti, sean otras personas, seres queridos o lo que fuese, ¿no? Entonces, claro, esa es una situación en la cual hay que salir de esa embriaguez de decir, bueno, la empresa va bien, ¿por qué no me puedo permitir X caprichos cada X tiempo rápido y ya, ¿no? Pues, bueno, al final es porque no estamos dignificando el dinero. O sea, no honramos al dinero, lo damos por sentado. Creemos que simplemente es un vehículo de transmisión entre lo que queremos y lo que no tenemos, ¿vale? Para conseguir aquello que queremos y ya está. Y punto y final. Y no nos percatamos de que realmente el dinero es, antes que placeres materiales, confort material, todo eso está muy bien, pero antes que todo eso es, ante todo, seguridad y libertad, ¿vale? Si tú vas, vamos a decir, maltratando el marco que delimita ese margen de seguridad y libertad del cual gozas, que te ha dado el dinero, ese marco se acaba resquebrajando, ¿no? Y empiezan a entrar aguas, ¿vale? Empiezan a entrar aguas que, de lo contrario, a no ser que tengas recursos para evitarlo, y tomar conciencia de por qué han entrado esas aguas y no volver a intentar que se vuelvan a provocar, ¿vale? Pues lógicamente el buque se va al fondo, ¿vale? Y tú con él. Y esto es la realidad de muchas personas, más de las que nos imaginamos, más de las que nos imaginamos. De hecho, a ver, no es el caso siempre, no siempre es el mismo el caso, pero sí que es cierto que hay personas de que realmente no tienen, es decir, ostentan grandes placeres materiales, pero no tienen unas finanzas personales aseadas, saludables, ¿vale?
de hecho está estudiado, un estudio de los años 90, el millonario del lado, que es un libro, es un clásico, un bestseller de la educación financiera, que habla, bueno, el autor llega a la conclusión, después de realizar ese estudio sociológico, de que el promedio de los millonarios de verdad, no son personas con hábitos de vida ostentosos y caprichosos. Al contrario, son personas bastante corrientes, que tienen unos estilos de vida bastante normales. Normales en el sentido de que puedan hacer, no digo que puedan hacer bastantes actividades y tal y cual, pero no lo materializan en forma de un tren de vida materialista que salta a la vista, ¿no? De ostentación, ¿no? Y tal, ¿no? Y en cambio los que fardan más de supuesto estatus económico son los que tienen las finanzas más en números rojos, ¿vale? Y es porque ahí hay un desajuste, ¿no? Un desajuste de cuál es la relación de unos y otros con el dinero, ¿no? En los que tienen el desajuste en números rojos es porque no han tomado conciencia de que el dinero debe ser digno en sí mismo, ¿no? No puedes usarlo simplemente como un mero vehículo para conseguir tus caprichos egoicos, ¿no? Tus objetivos egoicos o exacerbados, que son infantiles en el fondo, en última instancia, si lo pensamos bien. Solo que ese infantilismo se ha llegado a la edad adulta, ¿no? Y en lugar de querer el juguete que enseñan en las campañas de Navidad por televisión, quieres el último Lamborghini, ¿no? Y a ver, yo no digo que comprarte un Lamborghini o un Bugatti sea en sí mismo un acto denunciable en absoluto, pero depende de otros factores. Si tú me dices que tienes un patrimonio X vamos a decir, con una empresa, un entramado de negocios que te permita una gran solvencia, que ya tengas la libertad financiera muy holgada y, no sé, un patrimonio muy grande, en el cual si tú compras un superdeportivo suponga el equivalente a comprarte una bicicleta frente a ese patrimonio que te has labrado, ¿no? Entonces, mira, sí, concédetelo, es un capricho, no tiene nada de malo en sí. El problema es cuando te compras esos juguetes de adultos caros, y cuando digo juguetes de adultos caros puede ser una mansión, puede ser lo que sea, o incluso puede ser un reloj caro, pero es desorbitado en relación a tu economía personal, ¿vale? Todo es relativo en función de cuál sea tu economía, ¿vale? Pues entonces es que ahí hay un problema, ¿vale? Hay un problema, hay una distorsión de la realidad de tus posibilidades con las exigencias que se ha creado tu ego, ¿vale? Y todos tenemos un ego, y el ego en sí mismo no es ni bueno ni es malo, ¿eh? Todo depende de cómo lo gestiones, en qué circunstancias, en función de cuál es tu economía, etcétera, ¿vale? Por eso yo nunca denuncio en una primera impresión a personas que puedan tener, por ejemplo, pues una casa muy grande, lujosa o lo que sea. Tendría que analizar cuál es su patrimonio global, entonces en su riqueza neta, ¿no? Entonces, en función de eso ya vería si es proporcional o sus egos les está pasando una mala jugada. y bueno, también es cierto que hay otro perfil, pero yo creo que este tipo de perfil es mucho más minoritario, no es tan generalizado, que tiene que ver con el tipo de persona que ostenta mucho a nivel material, gasta a raudales, pero que al mismo tiempo tienen capacidad de generar mucha riqueza. Pero ese es un perfil muy, muy hábil, que no es singular y no se da en todas partes. Y no creo que sea un ejemplo a seguir, porque puede hacer más daño que lo contrario a mucha gente, ¿vale? Pero digamos que hay estas dos polaridades simples que acabo de mencionar. Los ricos, que son personas corrientes, y los que van de ricos, pero que posiblemente sus finanzas no sean tan saludables, ¿no? Y es muy importante de que sepamos qué es lo que queremos en la vida, porque también hay otro tipo de persona, que es aquella que tiene unos buenos ingresos, a lo mejor no ostentan especialmente
placeres materiales, pero por ejemplo, sin ir más lejos, ayer recibí un email de una persona que realmente parece ser, aún tengo que reunirme con ella, pero a lo mejor no es así, pero bueno, a veces sí que deduzco que hay personas que por las razones que sea están vacías con sus vidas personales y tienen sus negocios y les va bien y no son personas que tengan problemas financieros, pero no son felices, ¿vale? Quizás porque han caído en la trampa que muchos de los gurús de los negocios que te dicen que alcanzas la libertad financiera omiten o relativizan o no te lo cuentan, ¿no? Porque en el fondo ellos no tienen ni puñetera idea de cómo abordarlo, ¿no? Y es el hecho de que hay personas que no están trabajadas a nivel de conciencia, no han priorizado el primero conquistar un estilo de vida que les haga sentirse bien consigo mismos, al margen de el estatus económico que puedas adoptar con ese estilo de vida o no, al margen de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final el vacío acaba mermando y hasta que llega un momento en el que se hace insoportable y necesitas recurrir a ayuda, como a mí me han hecho a clientes con elevados ingresos. Y dices, bueno, yo por ejemplo siempre he sido una persona muy consciente toda mi vida, quizás porque ya es algo, una dinámica natural en el seno de mi familia, el autoconocimiento y intentar ser abiertos y aprender y a crecer como personas, pero está claro que mucha gente está siempre en una especie como de piloto automático en sus vidas, de estado, y no son capaces de aterrizar y decir, a ver, quién soy realmente, qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente me llena. Que no estoy hablando de cosas frívolas o abstraerse de los problemas, como mucha gente hace, ¿no? Porque les aterra ponerse cara a cara con su yo personal, ¿no? Por si viesen aspectos oscuros de su ser que no les gustase. Y cuando digo oscuros, puede ser perfectamente miedos que no acaban de enfrentar, ¿no? Pero bueno, al final se trata de que cuando tú tomas conciencia de tu vida y sabes lo que quieres y quién eres y tal, si el dinero ya lo has conquistado, ya está. Ya simplemente tienes que ponerte como objetivo, buscarlo y perseguir ese objetivo, y hay mecanismos para lograrlo, y ya está. Y tú ya has alcanzado tu libertad financiera. Y decir, en lugar de irte al puñetero Dubai de las narices o a donde sea, pues a lo mejor ya serías feliz en un pueblo frente a la costa de Tarragona, como es mi caso, y ya sentir que estás en equilibrio, y a partir de ahí seguir edificando, pero desde tu interior, no solamente desde el exterior, ¿no? Así que nada más, quería hacer un poco esta reflexión porque creo que es muy importante pensar en cuál es exactamente nuestra relación con el dinero. Y también cuando digo con el dinero, con nuestra relación con el dinero, no me refiero solamente a los casos de la gente que tiene dinero y lo maltratan, sino también a la gente que no tiene dinero. ¿Qué es lo que está provocando que el dinero no acabe de llegar a tu vida? ¿Vale? Puede que estés en la carrera de la rata, como diría Robert Kiyosaki, el gurú de finanzas de Estados Unidos, y te resulte difícil salir de ahí. Siempre hay unas circunstancias que más o menos adversas que hacen más o menos fácil el camino hacia ese estilo de vida que te pudiera hacer feliz, pero está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad tomar decisiones en aquello bajo lo que tenemos control, ¿no? Y a partir de ahí intentar alinear ese conocimiento de quiénes somos con lo que queremos lograr a nivel financiero para que el dinero vuelva a nuestras vidas, ¿vale? Así que el discurso es tanto para los que tienen dinero como para los que no. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Me gustaría que me dejaras un comentario en el podcast si con el tiempo vais siguiendo mis podcasts, la audiencia que estáis presentes,
y me dejáis un comentario de lo que opináis de cómo debe ser la relación con el dinero en base a cómo es la vuestra, ¿vale? Si es saludable y qué habéis aprendido de esa buena relación con el dinero. Así que nada más, espero que os haya interesado esta reflexión que quería haceros y hasta el siguiente podcast. Un saludo.